Buenas noches, que el Señor les bendiga mucho. Una noche más, desde la Iglesia de la Madalena, tiempo contigo. Estamos para serles de bendición y para traerles una enseñanza muy bonita. Vamos a hablar de algo muy precioso que mucha gente desconoce. Y bueno, soy vuestro hermano Tino, obrero de la Iglesia de la Madalena. A mi derecha tengo a mi hermano Luis de Logroño. También tenemos a nuestro hermano Chechu, candidato de la Iglesia Casa de Dios. Y tenemos a nuestro hermano Nico, candidato de la Iglesia de la Madalena. Ahora vamos a pasar a dar un saludo. Hermano Chechu, dar un saludo a la audiencia. Buenas noches, hermanos. Como ha dicho el hermano Tino, soy candidato de la Iglesia Casa de Dios. Y para mí es un honor, un privilegio en esta noche poder compartir con mis hermanos un estudio sobre la palabra de Dios, y espero de que sea de bendición para todos. Bendiciones. Amén. Hermano Nico. Buenas, hermanos. Pues estamos aquí con el propósito de abrir las mentes a aquellas personas que tengan el desconocimiento de lo que es el Espíritu Santo, y tenemos el honor de haber traído al tío Luis para que nos pueda abrir un poquito más sobre esta enseñanza, y espero que sea de bendición. Dios os bendiga. Hermano Luis, puedes dar un saludo a la audiencia. Bueno, que Dios os bendiga muchísimo. Soy vuestro hermano Luis de Logroño, y bueno, esperando a ser de bendición. Para eso hemos venido a Zaragoza. La verdad es que ayer tuvimos unos cultos muy buenos en la Iglesia Casa de Dios, y bueno, he visto bien el hermano que ya que estoy aquí, pues hacerme esta entrevista de la persona más maravillosa del universo. Amén. El Espíritu Santo. Amén, amén. Y bueno, vamos a desarrollar este tema muy importante y que es muy necesario para todos nosotros, conocer al Espíritu Santo. Que Dios me lo bendiga. Amén. No me quiero olvidar tampoco esta noche de alguien muy importante, que es nuestro hermano Johnny, que es el que está al frente del sonido y la imagen, y hace posible que nosotros podamos estar en vuestros hogares. Así que muchas gracias, hermano Johnny. Hoy tenemos una noche apasionante, hablar de una persona que muchos desconocemos, pero que hace una labor tan grande, tan preciosa y tan maravillosa como es el Espíritu Santo, hermano Luis. Creo que tenemos a la persona más adecuada para que nos hables del Espíritu Santo, tu experiencia y tu conocimiento. Amén. Así que vamos a empezar preguntándote, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, pues el Espíritu Santo se le llama la tercera persona de la Trinidad, pero no es porque sea menor, sino por funcionalidad, nada más. Ajá. Es funcionalidad. En el orden trinitario, porque nosotros somos trinitarios, tenemos a un Dios que se autorrevela en tres personas diferentes, pero no hay tres dioses. Que lo escuche bien, no hay tres dioses. Tenemos un solo Dios verdadero que se llama un Dios tripersonal, ¿vale? Pero que los tres tienen la misma esencia, sustancia y naturaleza. Son coiguales, coinherentes, porque el Padre no es el Hijo ni el Hijo es el Espíritu Santo, aleluya, y los tres tienen los mismos atributos. Por tanto, tengo que decir categóricamente, escuchad bien la Trinidad, esto es lo que cree Filadelfia. La Trinidad es el ser de Dios que se autorrevela en tres personas. Por tanto, en el ser de Dios, aleluya, está el mismo Espíritu, porque no hay tres espíritus, no hay tres voluntades, sino una sola, aleluya, y los tres, hermanos, comparten la misma esencia, sustancia y naturaleza, ya que nos dice el texto bíblico cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre, y Jesús le dijo, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, o el que me ha conocido a mí ha conocido al Padre. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y yo y el Padre uno somos? Una misma sustancia, una misma naturaleza. Ahí, hermano, hay una realidad que le llaman espiritualidad trinitaria. Aleluya. Por tanto, los tres tienen el mismo espíritu. No hay tres espíritus, hay uno solo. No hay tres voluntades, hay una sola voluntad.
Por tanto, el Espíritu Santo en funcionalidad es la tercera persona de la Trinidad, pero son coiguales. Ni el Padre es más grande que el Hijo, ni el Hijo es más grande que el Espíritu Santo. Pero los vemos patentes en toda la palabra de Dios, la Trinidad, y muchos dirán, bueno, es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Lo sé, porque es una palabra teológica, pero sí está el concepto. Y es más importante, de alguna manera, el concepto que la expresión Trinidad. Muy bien, Es más grande el concepto. muy bien. Por tanto, los que creen, hermano, que no está en la Biblia la Trinidad, tampoco léanlo en la Biblia, y cuando me lo expliques, entonces te lo entenderé. Si tú en la Biblia conoces qué es omnipresencia, si está en la Biblia, me lo dices, y entonces creeré en ti. La palabra omnipresencia no está en la Biblia, pero sí está el concepto, Muy bien. en el Salmo 139. Por tanto, la palabra Trinidad no es bíblica, es teológica, pero el concepto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo está todo reflejado en Antiguo Testamento implícitamente, en el Nuevo Testamento explícitamente. Ahí está lo que es la Trinidad y el Espíritu Santo Muy también, bien. que es la funcionalidad del Espíritu Santo. Adelante. Qué bien. Qué bien. Entonces diríamos que el Espíritu Santo tiene atributos como persona, puesto que es una persona. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué vamos a ver de la persona? ¿Vale? Tenemos que entender qué es la persona. La persona se le llama el sujeto de atribución. El autoconsciente. Yo soy la persona, ¿vale? Una persona. Os voy a enseñar un poquitín lo que es naturaleza, lo que es personalidad y lo que es persona, ¿vale? Naturaleza es el conjunto de propiedades esenciales que ha de ser a algo o a alguien lo que es. Ujú. La persona es el sujeto de atribución, el yo. La personalidad es la extensión de la persona. Y la naturaleza es la expresión de la persona. Por tanto, la persona necesita la naturaleza para expresarse. Por tanto, en Dios, como en Cristo, se expresa por sus naturalezas. Se expresa por su naturaleza humana, porque la añade y lo agrega, y se expresa por su naturaleza divina, que también se expresa. Por tanto, la Trinidad se expresa por su naturaleza divina. Los tres personas de la Trinidad. Por tanto, tenemos que decir que el Espíritu Santo es persona y no es una fuerza activa, como muchos creen, Ujú. porque la fuerza activa es como la electricidad. Sin embargo, nos dice la Biblia claramente, y lo podemos leer el que tenga Biblia, que lo tengo aquí apuntado, hermanos, para que nadie se lleve a confusión, aleluya, y tenemos que decir que el Espíritu Santo es persona, por tener tres cosas, hermano. Primeramente, el Espíritu es persona, hermano, porque tiene sentimientos. Eso es lo que añade lo que es persona, sentimiento. Y dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo. La palabra contristar es entristecerlo en grande manera. Si no sería persona, tú le dices a la electricidad, contrístate, y no lo entiende. Ujú. Pero tú cuando haces mal delante de Dios, contristas al Espíritu Santo. Lo entristeces en grande manera. Por tanto, eso es un atributo de la persona del Espíritu Santo. Dice que también tiene voluntad. Dice, y Él reparte los dones como Él quiere. Persona. Muy bien. Muy bien. Pero también tiene conocimiento. Y es el Espíritu, todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Escudriñar y sacar a luz es el conocimiento que tiene el Espíritu Santo. La electricidad no tiene conocimiento. Por donde la guía allí va. La apaga y se acabó. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo tiene conocimiento, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. ¿Qué es lo profundo de Dios? Cristo. ¿Qué está atacando al Espíritu Santo? Lo profundo de Dios. Y es reflejar a Cristo en nuestros corazones. Qué bien. Eso es lo que hace. Por tanto, el Espíritu Santo tiene atributos de persona porque tiene sentimientos, tiene voluntad y tiene conocimiento. Y eso es lo que ha de ser a una persona lo que es. Por tanto, el Espíritu Santo es persona de tal manera
que en Hechos de los Apóstoles les dijo a los apóstoles el Espíritu Santo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo voy a hacer. Y fue el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo es persona, igual que el Padre e igual que el Hijo. Pero los tres tienen la misma esencia. Hay muchos que dicen comparten. No, esa palabra no se puede, porque la doctrina es muy meticulosa, muy meticulosa. ¿En qué sentido, hermanos? Compartir es tres partes, y en la Trinidad no hay tres partes. Eso se llamaría un triteísmo, como el trébol, una parte y una parte. Eso es falso. Por tanto, no comparten. Tienen la misma esencia, sustancia y naturaleza, pero no comparten, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo Dios, pero no hay tres dioses, hay uno solo. Muy bien. Eso es lo que es la Trinidad. Por tanto, ¿dónde lo dice el texto bíblico? En Colosenses 2:8. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida, el 100% de toda la plenitud de la vida. Por tanto, tenemos que decir que ellos no comparten atributos, tienen los mismos atributos que salen de la misma esencia. Por tanto, la palabra compartir no se puede meter en el tema trinitario. Ellos no comparten, lo tienen. Están unidos en la misma esencia. Aleluya. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, dos personas, eso se llama pronombres de personalidad. Yo y el Padre, uno somos. Una misma cosa, una misma naturaleza, una misma esencia, una misma sustancia. Amén. Eso es. Muy bien. Bueno, ahora os daré paso a vosotros, hermanos. Antes quiero hacer otra pregunta. Hermano Luis, y es, conociendo que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, sino que es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, que por ser tercero no quiere decir que sea inferior, sino que es coigual al Padre y al Hijo. Ahora la pregunta, Luis, es cuando una persona recibe a Cristo, según nos enseñan las Escrituras, automáticamente el Espíritu Santo mora en la vida, en el corazón de una persona. Ahora, ¿cuál es la función que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Bueno, el Espíritu Santo, cuando tú recibes a Cristo como único y salvador de tu vida, el Espíritu Santo inmediatamente entra en tu corazón, entra en tu vida. Y eso se le llama unción, ¿vale? Eso se llama unción. Voy a ver si es Cristo, no es Cristo. Bueno, se llama la unción, por eso dice Juan, dice, mas vosotros habéis recibido la unción del Santo y no necesitáis que nadie os enseñe. Asimismo el Espíritu Santo que mora en vosotros es el que os enseña todas las cosas. Por tanto, cuando un hombre recibe al Señor, recibe la unción. A veces confundimos lo que es unción, porque, y no está mal dicho, pero no se tendría que decir así, cuando estamos en la iglesia, aquí está la unción del Santo. Estamos ungidos pensando, pero no se tendría que usar esa palabra de unción, porque la unción significa capacitación para algo. ¿Vale? Tendríamos que decir, aquí está la llenura del Espíritu Santo. Eso es originalmente. Porque la unción solo se recibe una vez. Yo digo que se recibe dos. Una es la unción como hijo, que te capacita para ser hijo de Dios. Porque sin el Espíritu Santo tú no tienes la capacidad de ser hijo de Dios, pero el Espíritu Santo, cuando mora en ti, te unge para ser capacitado a ser un hijo de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Porque nadie puede decir al Señor, Señor, si no es con el Espíritu Santo. Por tanto, la unción que hemos recibido es la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Al morar en nuestros corazones, entonces ya pertenecemos a Dios y cambia nuestra situación para recibir la santidad posicional. Y es que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Quién lo hace esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo. Por tanto, tenemos la unción del Espíritu Santo y nos capacita. Por tanto, ¿qué es la palabra llenura? La palabra llenura es que la unción solo se recibe una vez como hijo y se recibe también como siervo, porque Dios te capacita para servirlo. Yo digo que hay dos. En otros dicen uno, pero yo dos. Pero la llenura se puede recibir muchas veces.
Por eso dice la Biblia, y Pedro dice, llenado del Espíritu Santo predicó y se convirtieron 5.000. La llenura se puede recibir. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo, dice la Biblia, no os embriaguéis de vino donde hay disolución, antes más bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hace el vino cuando tú te bebes una botella de vino del Ramón Bilbao? Con un buen chuletón de ternera. A simple vista no pasa nada, pero tiene efectos colaterales. Muy bien. Los efectos colaterales, hermano, es que al llenarte de vino, Toma dominio. toma el dominio el vino de ti. Y entonces, cuando estás, dime tú, que la has cogido bastante fuerte, pues que se nota la legua camino porque vas haciendo eses. Muy bien. Un borracho está haciendo eses, se le nota la legua camino. Cuando tú eres lleno de vino, cambia tu lenguaje, ¿Verdad? cambia tu actitud y cambia tu ambiente. De otra manera, Pablo coge una antítesis para hacer una tesis. Y es que si el vino hace todo esto cuando eres lleno de vino, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, primero cambia tu modo de andar. Ya no andas como los Qué bien, demás, Muy bien. porque tienes un andar santo. qué bien. Aleluya. Él ha tomado control de tu vida. Cambia tu lenguaje. Ya no tienes un lenguaje negligente o mal. Cambia tu actitud. Ya no tienes una actitud perdedora, sino de victoria. Y cambia el ambiente. ¿No os habéis dado cuenta cuando en un culto solo en la primera alabanza el Espíritu Santo ha tomado el control y en la primera alabanza todos han sido llenos del Espíritu Santo? Cambia el ambiente. Eso es la llenura y lo que es la unción. Por tanto, cuando tú recibes a Cristo como único y salvador de tu vida, Él te sella con el sello del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ya more en ti en plenitud y en gozo. Sí. Eso es, hermano, cuando un hombre recibe a Cristo, es ungido y lleno del Santo Espíritu de Dios. Esa es la función que hace, El Espíritu Santo. Y luego ya aparte de la muchas otras, santidad progresiva y todo esto. la que es el que convence de pecado. redarguye de Exactamente, pecado. por eso esto es maravilloso, ¿no? Dice el Señor que yo me marche. Dice, pero os enviaré al Espíritu Santo. Y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3. ¿Por qué de pecado? De pecado dice porque no creen. ¿Vosotros sabéis cuál es el peor pecado que hay en el mundo? Incredulidad. La incredulidad. Dios no puede hacer nada con un incrédulo. Muy bien. Es el único pecado que ata las manos a Dios. Muy bien. Todos los pecados no atan, este sí. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Ujú. O tienes fe o te pierdes. Por tanto, lo que roba el enemigo es la fe. Aparta, porque perdiendo la fe, quitándote la fe, has perdido todo. Aleluya. Por eso muchos apostatan. Apostatar significa negar la verdadera fe, como dice la Biblia, y en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe siguiendo doctrinas de demonios. Pero el Espíritu Santo lo que hace es a convencerte primero de tu pecado de incredulidad, y el Espíritu Santo, que es la persona más maravillosa por medio de la palabra, porque nosotros creemos en el situación que le llaman el energismo. Hay 3 modos en doctrina. Es el monergismo, que Dios hace todo y el hombre no hace nada. Para mí es falso eso. O sea, es un muerto, claro, pero nunca se dan de cuenta que la palabra muerte no significa inexistencia, sino solo separación. Del griego tánatos. Por tanto, Dios hace un llamado. Despierta tú que duermes entre los muertos. El hombre no está muerto inexistente. Tiene convicción, pero el hombre no puede llegar a Dios por su fuerza, porque tiene una depravación total. No hay nadie que busque a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo, por medio de la palabra, ya que quiso Dios salvar al mundo por la locura de la predicación, y esa palabra tiene la fuerza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, energismo. Luego está el sinergismo, 50/50, también, no. Es Dios también, ¿vale? Entonces, el energismo lo que hace es que por medio de la palabra quiso Dios salvar
al mundo por la locura de la predicación, ya que dijo una vez el Señor, dice, yo no os voy a juzgar, es la palabra que yo os he hablado, os juzgará en el tiempo postrero. Por tanto, Dios usa la palabra de Dios, esa palabra de Dios que es viva y eficaz, más cortante que todo un espada de filo, que te penetra, te corta el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, te extiende los pensamientos y a las intenciones del corazón. Pero esa palabra que tiene la fuerza, la energía, el poder del Espíritu Santo, es la que convence al mundo del pecado de incredulidad. Porque ¿por qué viene la fe? Por la palabra, por escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Entonces el Espíritu Santo te convence para que la fe, no la fe natural general muerta, no, la fe especial salvífica, se engendre en ti por la palabra y entonces, hermano, aceptes a Cristo como aquella mujer Lidia, que era vendedora de púrpura, y Pablo empezó a predicar y puso atención a la palabra, dice, y Dios le abrió el corazón, el Espíritu Santo, para que entendiera, dice, se convirtió ella y toda su familia. Es la palabra. Es la palabra. Con el poder del Espíritu Santo. Claro, la palabra, si no tiene el poder del Espíritu Santo, no llega a ninguna parte. Pero es la palabra de Dios que tiene la energía, tiene la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso tengo que decir que es la palabra la que ha llenado nuestros corazones, es la palabra la que llena de fe nuestros corazones, pero es la palabra con el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, nada. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de su boca, de su boca. Y cuando sale la palabra logos, se hace rema, tiene el poder para convencer al mundo de pecado, de incredulidad, de justicia por cuanto voy al Padre, porque es una justicia imputada desde el Calvario, no es tu justicia, es la justicia de Cristo, que el Espíritu Santo lo trae y te imputa en justicia para que Dios ya no vea tu pecado, sino vea a Cristo. Qué bien. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este siglo ha sido echado fuera y tú puedes vencer a tus enemigos. Amén. Muy bien. Eso es. Amén. Muy bien, hermano Luis. Pues vamos a dar paso a nuestro hermano Chechu. Hermano Luis, yo tengo una pregunta, hablando del tema de la llenura del Espíritu Santo, que es el que te guía, el que te capacita. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo se puede ir el Espíritu Santo de una persona? Bueno, la contestación es muy clara. El Espíritu Santo no se va. Te vas tú. Ajá. El Espíritu Santo no se va porque Él lo llena todo. Te vas tú. Como el hijo pródigo se marchó de la casa del padre, así tú te vas. Pero del Espíritu Santo no se va nadie. Te vas tú. Por tanto, tenemos que decir en este día. Me han hecho muchas veces la pregunta, que es la pregunta del millón. ¿La salvación se pierde? No. Porque la palabra perder es algo involuntario. Has perdido 100 euros como los he perdido, pero bueno. ¿Y qué pasa? Pues que no se pierde. No es algo involuntario. La salvación no se pierde. Se rechaza, se desprecia o se apostata. Pero no se pierde. Porque aquel hermano que originalmente se quiere apartar de Dios no se pierde. Apostata, no quiero saber nada de él. Apostata, desprecia, rechaza. Por eso, hermano, es lo que dice el texto bíblico. Aleluya. Dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Horrenda expectación de juicio y de temor que devoran enemigos. En el Antiguo Testamento, por medio de 2 o 3 testigos, un hombre, cuando pecaba, era apedreado, cuanto no más aquel que pisoteara la sangre de Cristo y tuviera por afrenta al Espíritu Santo de la promesa. Por tanto, tenemos que decir que la salvación no se pierde, se rechaza, se desprecia o se apostata. Eso es. Por tanto, el Espíritu Santo no se va, te vas tú originalmente, que sería lo más convincente y lo más bíblico. Aleluya. Cuando yo me voy de Dios, lo va a decir, cuando hay un pecado practicado con una actitud mala para apartarte del Dios mismo. Una práctica de pecado con una actitud desde el corazón en decir que no quiero saber nada de Dios. Ahí. Si no, es muy difícil. Eso también lo tengo que decir. ¿Vale? Es muy difícil despreciar la salvación. Muy difícil. O sea, no pienses que por cualquier tontería, no. Porque si no, en vano murió Cristo. Sería una salvación muy delicada. Por una tontería. No, hermano.
Yo ayer decía una palabra y lo tengo que decir hoy a la audiencia, que cuando me veo a mí mismo, Muy bien. me veo imposible salvarme. Pero cuando veo a Cristo, me veo imposible perderme. Qué bien. Porque ¿quién me separará del amor de Cristo? Amén. Ni hambre, ni tempestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada nos separará del amor de Cristo. Qué bueno. Tenemos que tener seguridad en lo que hemos creído. Si Cristo viene, te vas al cielo, a no ser que haya una práctica de pecado. Con una actitud mala para apartarte del Dios vivo, te estás marchando tú. ¿Entendéis, hermano? Por tanto, tengamos seguridad en lo que hemos creído. Orar mucho, orar poco, eso no tiene que ver nada para tu salvación. Tu salvación no está fundada en tus esfuerzos, Muy bien. sino en la fe de Jesucristo. Amén. Por tanto, si pierdes la fe, si apostatas de la fe, has perdido todo. Porque la fe es el cimiento del cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios, es la fe. Los cimientos estables que están fundamentados en la palabra de Dios, pero es la fe. Por tanto, tenemos que decir, y voy a decir una connotación bien para que lo sepa España. Hay que tener mucho cuidado en el tiempo en que estamos viviendo. Y esto es muy fuerte. Pero se puede caer de la gracia mucho mejor por doctrina que por pecado. ¿Habéis oído bien? Se puede caer de la gracia mejor y más fácil por doctrina que por pecado. Muy bien. Porque por pecado el Espíritu Santo te contrista, te conmueve, está atendiendo hasta que ya no puede y ya tú mismo te vas. Pero por doctrina es que tú pierdes la fe en el Hijo de Dios, en Cristo. Y vienen doctrinas, hermano, como ahora están pasando, hermano. Como ha dicho la Biblia, en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe siguiendo doctrinas de demonios. Cuando tú tocas las doctrinas fundamentales que Jesucristo es Dios, cuando tú niegas la Trinidad, cuando tú niegas la salvación por la fe y todas estas doctrinas fundamentales, estás cayendo de la gracia. Porque los que se glorian en la ley, de la gracia han caído. Muy bien. Por tanto, se puede caer de la gracia mucho más fácil por doctrina que por pecado. Por eso pido a mi amada denominación y a todos los que me están escuchando, seguir en la doctrina verdadera que tenemos. Amén. En las doctrinas fundamentales que el Espíritu Santo nos está enseñando y nos está iluminando, no revelando, porque no hay revelaciones, hay iluminaciones. Muy bien. La última revelación fue Cristo. La iluminación, ¿cómo sería? Es que en esta amada iglesia lo ponemos todos a oscuras y ahora tú, Johnny, Tino, con una linterna vas mirando dónde están las sillas, dónde está la mesa, dónde está el piano. Está todo establecido. Todo está establecido por Cristo. Lo que hace el Espíritu Santo es iluminarnos para saber dónde está cada cosa y sepamos a lo que estamos viviendo, porque nos está iluminando los ojos de nuestro entendimiento acerca de todo lo que nos dejó Cristo para nuestra salvación. Qué bien. Adelante. Qué bien, hermano Nico. Buenas. Me gustaría preguntarle, más allá de lo que es el estudio, para usted personalmente, ¿cómo fue su experiencia con el Espíritu Santo? ¿Y qué le ha enseñado, aparte de lo que es el conocimiento de la palabra? ¿Y qué es para usted el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el que está viviendo en nosotros, el que está haciendo la obra. Mi experiencia, yo me acuerdo que a los 19 días más o menos de entregarme, yo era un loco pidiendo el don de lenguas. Me tienes que bautizar. Me tienes que bautizar. Yo era jovencito, tenía 13 años. Me marchaba al culto. Solo, Señor, bautízame. Lléname. Quiero sentir. Y es verdad que el Espíritu Santo estaba en mí, pero necesitaba la manifestación del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que sea más cristiano, porque los que tienen lenguas son cristianos y los que no tienen lenguas también son cristianos. No tiene que ver nada, ¿vale? Pero me encantaba a mí la llenura del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, que es un don que Dios ha dado para su iglesia. Pero eso no te hace menos, ¿vale? Ni te hace más. Eres lo que eres en Cristo Jesús. Por tanto, tenemos que decir que en aquellos días y venga, yo creo que por canso, el Espíritu Santo vino sobre mí y vi un fuego tan grande de Él hacia mí y empecé a hablar lenguas, hermano.
Qué privilegio, qué llenura, qué gozo, hermanos. Me sentía el hombre más feliz de este mundo. Y me decía, Señor, si tú me has dado el don, me vas a quitar de todo lo malo. Y fue el Espíritu Santo el que me quitó de todo lo malo y me hizo caminar en la santidad. He tenido experiencias muy grandes con el Espíritu Santo porque también tenía el don profético. Y eso era tremendo. Yo me acuerdo en una experiencia que tuve en una iglesia de Galicia, donde el Espíritu Santo me usó como nunca en la vida. Fue tremendo, hermanos. Profetizando la gloria de Dios, descendiendo, la gente no caía para atrás ni para adelante, caía para abajo. Tremendo. Y Dios descubría textualmente lo que le estaba pasando en ese mismo momento. Yo me acuerdo de un joven que le profeticé y cuando le profetizaba, le estaba descubriendo. Y ahora, eso fue tremendo. Y cuando le estaba profetizando, se pone y Ana dice, él decía dentro, porque yo lo conocí, porque eso se llama la ciencia del espíritu. Y ahora cuando le estaba profetizando, cambio la profecía y le digo, ¿por qué dudas en tu corazón? ¿No sabes que yo soy el que te estoy hablando? El chico, ¿qué es verdad que me estaba pensando? Salió llorando y cayó al suelo. O sea, en vivo y en directo. Muy bien. Yo he visto experiencias gigantescas, hermano, o como en Palma de Mallorca. Me acuerdo que Dios era ahí, no te puedes imaginar lo que pasó allá. Tuvimos 4 horas menos cuarto de culto, pero era Dios en vivo y en directo, el Espíritu Santo descubriendo las vidas. Hubo bautismos del Espíritu Santo, hubo ciencia del Espíritu Santo, hubo milagros del Espíritu Santo. Dios se quiere mover, Él no ha parado. Pero os digo a vosotros, muchos dirán, ¿y por qué no se mueve Dios ahora tanto como al principio? Porque yo he sentido las mieles de Filadelfia en el principio. Porque si siempre se usaría porque siempre que Dios empieza, como en Hechos de los Apóstoles, es una inundación, pero después Dios quiere que no te muevas por las emociones ni por el espectáculo, sino que tu cimiento esté en la palabra de Dios. No niego los dones, pero que no te lleve tu vida cristiana solo en los dones, sino en el amor. Si ustedes se dan de cuenta, en Corintios habla de todos los dones y cuando llega al capítulo 13 y dice, os enseño un camino más excelente. Muy bien. El amor. Si hablas en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, soy como metal que te suena y címbalo que te tiñe. Por tanto, ¿por qué no se mueve tanto como al principio? Porque Dios tiene su propia administración. Muy bien. Por tanto, dejemos que Dios sea Dios. Y sienta Dios, o no lo sienta, de Dios soy. Amén. Os digo una palabra, y perdonadme si no lo entendéis. Esto es muy fuerte, esto es para mayores de 18 años, ¿eh? Y lo digo a todos mis hermanos de la sala. Me alegro que a veces Dios no sienta. Me alegro. Pero hermano, ¿qué dices? Muchos dicen, lo mejor del culto es sentir a Dios. Me alegro que a veces no sienta a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque yo no sigo a Dios por sentimientos. Muy bien. Ni por emociones. Yo sigo a Dios porque tengo la fe en Él. Qué bien. Mi fe es inquebrantable. Porque cuando se terminen los sentimientos, porque habrá veces en la vida, y lo digo a todos en la audiencia, que no sientas a Dios. Estés como en el libro de Esther, que no se pronuncia ni el nombre de Dios. O que estés en la barca con Cristo y Dios no se despierte ante lo que ves, ni sientas, porque hay a veces que no sientes a Dios. Pero sin embargo, pudo decir nuestro hermano Job, que no sentía a Dios ni el escalofrío, pudo decir, yo sé, no dijo yo siento, yo sé que mi Redentor vive. Qué bueno. Muy bien. O sea, por encima de todo sentimiento está la fe y el conocimiento, porque la fe se funda en el conocimiento. Muy bien. La fe no es loca. La fe es conocimiento, es oír la palabra, que me llena del conocimiento. O de aquel texto de David, acordaos, el Salmo 23, cuando empieza a decir Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando llega el texto del versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no es el valle de muerte, es sombra. Cuando parece ser que no ves a Dios por ninguna parte, es un valle de sombra y de muerte. Pero ¿qué dice? Tenía tanta confianza, tanta fe que dice,
aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Pero por qué? Si no ves a Dios por ninguna parte, dice, porque tú estarás conmigo. Amén. Por encima de todo lo que siento o deje de sentir, tengo la fe suficiente para decir, tú estarás conmigo. Aprende a seguir a Dios, no tan solo por sentimientos, que es bueno, al revés, no lo niego. Muy bien. Siente a Dios, Muy bien. pero por encima de todo sentimiento es tu fe, tu amor y tu esperanza. Amén. Eso es lo más grande. Así es. El cristianismo no es un espectáculo. El cristianismo es una fuerza de vida. Es algo que se proyecta, una fe que mira lo invisible. Me encanta hablar de la fe, porque la fe escucha lo imperceptible, ve lo invisible, Qué bueno. cree lo increíble y recibe lo imposible. Esa es la fe, Qué bonito. ¿me entiendes? Y el Espíritu Santo es el que llena nuestras vidas de fe por la palabra y por su Espíritu Santo. ¿Lo has entendido ahora? Por tanto, decimos, ¿por qué no se mueve? Dios lo sabe. Él se mueve cuando Él quiere y como quiere. Y como digo yo siempre, dejadnos que Dios sea Dios. Y me dejan decir una palabra fuerte, ¿no? Dejemos que Dios sepa un poco más que nosotros, hombre. Dejemos que Dios sepa un poquito más que nosotros. Muy bien. Adelante. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que, escuchando al hermano Luis, yo me he dado cuenta que en la iglesia actual vivimos mucho por emoción, hermano Luis. Nos falta el conocimiento de que cuando no se sienta Dios no quiere decir que porque no lo sientas y no lo veas no quiere decir que no esté Dios. Ahí está. Pero eso viene por medio del conocimiento, Conocimiento. que aunque ande en valle de sombras, tú estarás Qué conmigo. bien. Eso es. Muy bien. Aunque no lo vea, tú estarás conmigo. Muchos creen que cuando no sienten el escalofrío, no hablan en lenguas, creen que Dios no está con ellos. Ese es el problema de muchos que se apartan del Evangelio porque al no sentirlo piensan que han perdido la salvación y todo. Y viven de... Que no, por favor, sienta o no lo sienta, de Dios soy. Vale, ¿y eso cómo se puede arreglar en una iglesia? Que la iglesia viene al culto y es un buen culto donde se hablan lenguas, donde sienten escalofríos. Sí, está bien. Si eso, todo lo que proyecte, todo sentimiento, toda emoción, porque sentir a Dios no es una emoción, es una realidad. ¿vale? Amén. No, también hay que separar las emociones de las realidades. Ujú. Yo no siento a Dios por emociones, aunque la emoción entra, pero no es una emoción como fuego de espinos del hombre. ¿vale? Pero el hombre es sensorial y... Sí, pero claro, nos movemos por emociones, pero son emociones reales. No son emociones de estas que son como fuego de espinos. El fuego de espinos lo hace y ya se acabó. No, la emoción es latente en Dios, es permanente. ¿vale? Es que hay que separar la emoción del mundo con la emoción de Dios. Es una realidad, es algo que tiene fuerza, que tiene grandeza. Por tanto, yo a veces no siento a Dios, la verdad. No todos los días siento a Dios. Pero los que están, hermano, afincados su fe en el sentimiento y en sentir a Dios, cuando no lo sientas, negarás a Dios. Vaya. Porque piensas Muy bien. como que Dios ya no está contigo. Y Muy Dios bien, está claro, contigo. claro. Es que yo he visto cultos donde han sido cultos pasivos, donde se ha predicado la palabra extensamente y a lo mejor han sido cultos muy en un silbo apacible y donde la gente ha salido un poco como diciendo no se ha sentido a Dios, no se ha visto a Dios. En algo estamos fallando. ¿En qué deberíamos enseñar a la iglesia actual de hoy para enfocarla que a Dios no simplemente tienes que sentir? Y te lo voy a enseñar por medio de la palabra, porque lo mejor es la palabra, ¿verdad? Amén. Dice que Elías, cuando le dio de comer, se tiró 40 días. O sea, una comida le duró 40 días Uh-huh. de bendición. Los 40 días se puso allá en una montaña, en el monte Oreb, y dice la Biblia que vino un fuego tempestuoso Y no está. en la emoción. Y Dios no estaba ahí. Vino lluvia, vino vientos y Dios no estaba ahí. Qué bien. Pero me encanta. Vino el silbo Qué apacible. bien. Y Dios estaba Qué ahí. bien. Yo quiero buscar a Dios donde esté Él. Muy bien. No en las emociones, no en los sentimientos,
sino en el silbo apacible también. Dios se mueve de muchas veces y de muchas maneras. Por tanto, tenemos que ver a Dios en cualquier situación. Por eso decía nuestro hermano Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, en la situación, cuando tú vienes a la casa de Dios, tienes que sentir el gozo, no emoción. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. ¿A qué he venido aquí? He venido a adorar. No he venido a ser bendecido. Egoístas. Somos egoístas. Sí, he venido a sentirte. No, Señor. ¿Por qué? Porque soy un egoísta. No he venido. Yo al culto no vengo a sentirle, vengo a adorarle. Amén. Vengo a ofrecerme por completo a Dios. Si me bendice está en Él. Pero yo vengo a darle toda mi vida en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice la palabra de Dios. Y sienta a Dios escalofrías, o sienta a Dios hablando lenguas, o que haga profecías, y no las haya, me da igual la situación. Quiero adorarle. Qué bien. Porque para eso he nacido. No he nacido para cualquier cosa, he nacido para adorarle. Porque, ¿para qué fuiste creado? Johnny, ¿para qué? Para adorar. Ahora, si en esa adoración que yo hago, porque es diferente, fijaos, la alabanza que la adoración. La alabanza es le alabo por lo que Él ha hecho, la adoración le adoro por lo que Él sea. Qué bien. Amén. Qué bien. Eso es. Por tanto, la alabanza se queda en el atrio, mientras que la adoración llega hasta el lugar santísimo. Qué bonito. Y eso es el Espíritu Santo, y aquí viene el Espíritu Santo, es el que provoca en ti adoración. ¿Y sabes por qué? Porque la adoración no sale de ti. Porque tú eres malo, todos somos malos. Y no puede salir nada bueno de algo malo como soy yo. Pero bendito Espíritu Santo, que la adoración nace en el cielo. ¡Wow! Y se engendra en nosotros porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y hay una provocación tan grande en un corazón agradecido a Dios que brota de ti, hermano, una adoración que vuelve otra vez al cielo, porque todo lo que hace en el cielo vuelve otra vez al cielo. Esa es la adoración que provoca el Espíritu Santo en nosotros. Porque nadie puede decir al Señor, Señor, adoración, si no es con el Espíritu Santo. Amén. Por tanto, ahora han venido los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu, que mi espíritu esté compenetrado con el Espíritu Santo y en verdad con la palabra. Bien. Ahí está la adoración verdadera, no hay más. Por tanto, yo no vengo aquí a sentirle, que lo siento, bendito sea Dios, pero por encima de todo sentimiento le amo. Le conozco, lo amo. Eso es el cristianismo. Bueno. Que es que nos hemos confundido. ¿Por qué? Porque Bien. nuestro pueblo, hermanos, somos muy emocionistas. Y solo queremos vivir de emociones. Aparta ya toda emoción. Vive la realidad de Dios. Conoce al Espíritu Santo. Porque Dios se da a conocer por su Espíritu Santo que habita dentro de tu corazón. ¿Y dónde? ¿Cuándo lo puedes conocer mejor? Al Espíritu Santo. Cuando convives con Él. Él. Pero no, en la intimidad. Muy bien. Dice la Biblia, porque tú amas la verdad en lo íntimo y en el secreto me haces comprender sabiduría. Es la persona más sensible Qué bien. que hay en el universo. Por eso, por cualquier cosa se contrista, se entristece, dice la Biblia. Pero tú cuando entras en la realidad de entre tú y Dios, deja ya de público en el secreto, donde nadie te ve. Como decía una alabanza de Jesús Alturero, cuando decía, cuando estoy a solas, cuando me miro al espejo, cuando se quita mi careta de apariencia y me veo tal como soy, ahí quiero ser fiel, ahí quiero ser sincero, quiero derramar mi alma ante ti, Señor, que nadie te vea. Qué bien. Como dice Cristo, si alguno quiere orar conmigo, dice, métase en su habitación, Amén. cierra la puerta y tu Padre que te ve en los Qué secretos bien. te compensará en público. Por tanto, necesitamos la realidad del secreto de Dios. Me encanta una frase que dice, en el Antiguo Testamento dice, si hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera revelado mi santa voluntad. Pero no buscaron a Dios en su secreto.
En el secreto es cuando más victoria tiene el hombre, porque todos los grandes ministerios del Antiguo Testamento se forjaron en el secreto de Dios. ¡Guau! ¡Qué tremendo!, ¿no? Qué bien. Es en el secreto de Dios cuando me encanta decir que dice la Biblia: gustad y ves que es bueno Jehová. Dichosos los que en él confían. Gustad y ved. Si ahora tendríamos aquí a un hombre y la entrevistarías como es el sabor de la miel, nos tendríamos aquí 5 horas. ¿Cómo es el sabor? Y este hombre experto pues tiene este gusto, esta 5 horas, digamos, que bien habla, ¿eh? Pero no nos hemos enterado de la fiesta. Claro. Pero 10 segundos con la miel en mis labios es más profundo que 5 horas de discurso. Muy bueno. Entra en las mieles del Espíritu Santo. Qué bonito. Saborea lo que es el Espíritu Santo. Entra en tu cámara secreta. Aleluya. Entra como aquella mujer llamada Ana. Ay, Dios mío, qué gloria estoy sintiendo. Aquella mujer Ana, que mientras que su marido le daba el doble que Penina, porque no tenía hijos, pero ella se afligía: necesito fructificar. Pero qué bueno, tanto tiempo, con tanto lloro, pero entró en la cámara secreta. Qué bien. Derramó su alma ante Dios Ana, de tal manera que hasta él se confundió. Mujer ebria, vigila tu vino. Y se levanta llorando y dice: no soy una mujer ebria, Qué bien. sino conmovida por mi espíritu. Estoy derramando mi alma. Qué bueno, lo que no consiguió el Cana, con tanto lo que le daba, lo consiguió un secreto de Dios. Qué bueno. No necesitamos Qué bonito. espectáculos, Qué bonito. necesitamos el trato del Espíritu Santo. Qué bonito. Qué bonito. Tira que si no me emociono. Qué bonito. A mí me ha llegado mucho cuando has dicho lo que el Señor busca, que son adoradores en espíritu y en verdad. Y a mí esa palabra me gustaría desgranarla un poquito, porque cuando dicen espíritu es porque nuestra carne no puede conectar con Dios. Dice porque Sí, claro. las cosas del espíritu las recibe el espíritu. Y la carne no puede entender las cosas del espíritu. Por eso es que Dios muchas veces quiere que seamos o que busquemos a Dios con nuestro espíritu, no con nuestra carne, con nuestras emociones, Muy bien. con nuestros sentimientos, sino que nuestro espíritu sea el que se conecte, y en verdad es que sea conforme la palabra de Dios. Esa es la verdad, ¿no? Sí, aquí el detalle es muy bueno y os lo voy a enseñar, lo voy a desgranar un poquitín más, ¿vale? A ver, cuando en mí hay una espiritualidad, entonces dice la Biblia que la carne no es que no quiera, es débil. Ujú. Pero cuando mi espíritu es compatible con el Espíritu Santo, entonces es cuando el Espíritu Santo me lleva a una adoración verdadera. Porque he dicho que el que produce en ti el querer cobrar es el Espíritu Santo, y que lo compenetra en tu propio espíritu. Y entonces el alma empieza a adorar. Ujú. Pero esto es más fuerte. ¿Qué dices? Es que cuando hay total control del Espíritu Santo en tu espíritu y en tu alma que adora, llegas a decir como David: hasta mi carne te anhela. Bueno. Lo que es débil se hace fuerte porque lo expresas a través de tu carne. Y dice, lo dijo Pablo, David: mi alma tiene sed de Dios vivo, de madrugada te buscaré. Y me encanta esto, dice: hasta mi carne te anhela. O sea, Qué bien. la carne, cuando se acostumbra o se deja llevar por el Espíritu Santo, aún la carne que es débil se fortalece para adorar a Dios. Qué bien. En una compenetración de tus 3 esencias, espíritu, alma y cuerpo, en una misma compenetración. Por eso, si os dais de cuenta, los judíos cuando adoran a Dios en el muro de las lamentaciones están siempre moviéndose. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Sabéis lo que significa eso? Lo preguntemos. Y ellos dijeron: no queremos que una célula de nuestro cuerpo se quede en silencio. Tiene que haber una compenetración de adoración. Por eso, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos lleve, ay la que me viene. Porque os tengo que decir desde aquí: el Evangelio no es esfuerzo humano.
es docilidad al Espíritu Santo. Docilidad. ¿Qué es la docilidad al Espíritu Santo? Yo marché a Palma de Mallorca, he ido 2 veces y el aeropuerto es gigante. Y entonces cuando iba a embarcar me dice, usted tiene que coger la puerta 14. ¿Y dónde estaba la puerta 14? Para allá abajo. Pero no hizo falta andar. En una cinta metálica, bueno. cogí mi maleta, no la tuve que llevar, la dejé y me llevó a la puerta 14. O cuando tú vas al centro comercial y tienes que subir con escaleras, no hace falta que le subas, la escalera te lleva. Cuando tú eres dócil al Espíritu Santo, no hace falta esfuerzo humano. Bueno, El Espíritu Santo te va llevando poco a poco hasta la plena compenetración de lo que es la gloria de Dios en tu propia vida. Por tanto, el Evangelio no es esfuerzo humano, porque cuando el Evangelio en ti sea esfuerzo humano, eres un esclavo. Pero Dios no hace esclavos, hace hijos, hace amigos. Qué bueno. ¿Entendéis? Por tanto, el Evangelio no es de esclavos, es de amigos. Qué bueno. ¿Entendéis? Por tanto, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Amar a tu mujer para ti es un esfuerzo? No. Es un amor Sí. que no te esfuerzas, te sale, Amén. aunque te esfuerzas por agradarles. Muy bien. Pero amar a tu mujer no es un esfuerzo, No es un esfuerzo. es un amor que emana. Por tanto, tener al Espíritu Santo para mí no es un esfuerzo. Qué bien. Es un amor que me llena. ¿Entendéis, Sí. hermanos? Por tanto, que el Evangelio no es esfuerzo humano, sea docilidad al Espíritu Santo. Es un amor y el amor te lleva siempre. Qué bueno. Como el que te está llevando. Qué bueno. Yo me pegaría todo el rato haciéndole preguntas, pero entiendo que está mi hermano Checho y mi hermano Nico, así que venga. Yo tengo una pregunta, hermano Luis, y es si el Espíritu Santo estará en la gran tribulación. Buena pregunta. Muchos han llegado a decir, hermanos, si el Espíritu Santo estará intermitente. La Biblia no enseña nada de intermitente, ¿vale? Eso tenemos que decirlo. Pero el Espíritu Santo, de la misma manera que está aquí, ahora también estará allá, aún más fuerte. No sé de qué manera, pero estará latente y estará en plenitud también en la gran tribulación. Y os voy a poner un ejemplo que vosotros lo vais a entender. Para que el Espíritu Santo more en ti, o seas de Dios, el Espíritu Santo tiene que morar en plenitud, ¿sí o no? Y dice la Biblia, si tenéis al Espíritu Santo, sois hijos de Dios. Porque el sello de tu dignidad como hijo es que el Espíritu Santo more en ti, en plenitud, ¿sí o no? Si el Espíritu Santo mora en plenitud, tú no eres. La misma ecuación es siempre. Dios no hace ecuaciones diferentes, siempre la misma ecuación. Y es que lo dijo Cristo. El Espíritu Santo os guiará toda la verdad, morará con vosotros. Por tanto, el Espíritu Santo mora ahora en mí y me guía toda la verdad. Pero es que en aquel tiempo, de la gran tribulación, que yo no voy a estar, ni tú tampoco. Pero nos dice la Biblia que en la gran tribulación habrá salvación. Mucha salvación, más que la que nos imaginamos. ¿Vale? ¿Y sabes cuál es la única persona que convence al mundo de pecado, justicia y de juicio? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, nadie se convierte. Muy bien. Tú no te salvas porque te dejes matar. Te matas y te quedas al infierno. Tú te salvas por el Espíritu Santo que aplica la obra redentora a ti. Bien. Muy bueno. Y tú eres salvo por el Espíritu Santo en la redención de Cristo, en la obra vicaria que Él aplica a aquel que cree. Por eso hay un texto de la Biblia, léanlo si quieren. Dice, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu y lengua, salvos. Y le dijo el anciano, ¿quién son estos? Dice, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero y no han negado su nombre. Si no está el Espíritu Santo para aumentar sus fuerzas, nadie podría. Pero aún en la dificultad, el Espíritu Santo salva. Amén. Y el Espíritu Santo morará también, ¿eh? Porque si el Espíritu Santo no mora, tú no eres de Dios. La ecuación es la misma siempre. Y la salvación por la fe. No hay más. ¿Qué dices? Y si me dejo matar, si tú no crees en Cristo, te vas al infierno. Porque no es dejarte matar. O evitar que no te sellen. No. Qué bueno.
es que tú creas en Jesucristo. Muy bien, Claro, es la fe. muy bien. Y el Espíritu Santo, si no, nadie es salvo. Muy bien. Y entonces, ¿cuándo necesitan más los hombres al Espíritu Santo? En ese momento de tribulación, donde la Biblia se queja, ay de los moradores de la tierra, pero sin embargo dice la Biblia que hubo pestes, plagas, que a los sellados por Dios no les tocó. ¿Y quién sella? A ver, ¿quién sella? Es el Espíritu Santo, hermanos. Por tanto, el Espíritu Santo estará en vivo y en todo. No intermitentemente. Eso no está en la Biblia, sino en plenitud. Y os daría un texto, pero no quiero decirlo. Eso lo he dicho a mi hermano, pero bueno, yo lo diré. Lo diré, ese texto. Es que es tremendo ese texto. Se lo digo, hermano. Sí, claro, claro. Por favor. Qué bueno, qué bueno. Todos los textos. Muchos creen que el cuello les va a salvar. Y No. el cuello no te va a salvar. Escuchar un poquito. Mirad, que es que esto es... Qué bueno, Nico. Sí. A ver, aquí. Espera un poquito que lo tengo aquí. A ver, aquí... Espera un poquitín, hermano. A ver, que lo tengo que buscar en... Sí. Está en Joel. Es el texto de Pedro. A ver, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Cuándo se cumplió esos dos textos? En Pedro. ¿Lo predicó sí o no? Pero ese texto no se queda ahí. Tiene más. Por tanto, en parte se cumplió esa profecía, pero ahora vengan, que allá también la profecía se cumple cuando dice obraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, la segunda venida de Cristo. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová se pondrá a salvo, porque en el monte de Sión, Jerusalén, habrá liberación, como ha dicho Jehová, aleluya, y entre los supervivientes estarán los que Jehová llame. Bueno. Está hablando de la gran tribulación. Claro. Por tanto, esos dos textos se cumplen en Pedro, pero los otros tres se cumplen al final de los últimos tiempos. De la misma manera, hay un texto que dice: voz fue oída en Tamar, aquel llora por sus hijos y no quiso ser consolada. ¿Dónde se cumplió esos dos textos? Se cumplió en Cristo, ¿sí o no? Cuando en su nacimiento, y lo dice la Biblia. Pero ese texto también se ha cumplido en 1937, en la matanza de 6 millones de judíos. Y ahora hay una columna en un paseo que hay en Jerusalén de todo lo que los 6 millones de judíos que murieron. Pero ese texto no queda ahí. Y dice, tranquila, oh pueblo mío, habrá recompensa para tu salario. Dice, y volverán de la tierra de su enemigo. Desde 1937 hasta nuestros tiempos, esa profecía se ha cumplido. Hay recompensa, volverán de la tierra de su enemigo. Desde 1937 Israel vino, todos, y en el 1948 fue hecha nación. Y de ahí, hermano, vinieron el regreso de todos los judíos, como ahora está Israel, y después de 2500 años Israel es nación. ¡Buah! Por tanto, ¿ves? El texto se cumplió en parte en Cristo y se cumplió verdaderamente en 1937, que fue la guerra de Alemania, matando a 6 millones de judíos y a 1 millón de gitanos. Qué emoción, malo, de verdad, me da pena. Vaya. Pero hay que compensar. Nos ha salvado a nosotros. Amén. Qué bien. ¿Habéis entendido? Bueno. Para que vean que toda profecía puede ir en 1 o en 2 líneas. Pero en lo bíblico, o sea, yo no me invento nada, está en la Biblia. Por tanto, el Espíritu Santo también habrá allá. No sé cómo se moverá. Por eso Dios. Pero sí que habrá miles y miles de millones. Escuchadme un poquito, y esto os va a decir más fuerte. En las 21 plagas que hay, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, cuando Dios derramaba una copa o una trompeta, dice, y no quisieron arrepentirse. ¿Sabe lo que significa esto? Que Dios derramaba plagas para que se arrepintieran. Que era algo sobrenatural que venía de Dios.
O sea, aún en las pruebas y en las tribulaciones y en el derramamiento de su ira, permitía que los hombres se convertirían, dice, y no se arrepintieron. O sea, daba oportunidad, venga, arrepentiros por esta plaga, que esto no es del mundo, es algo sobrenatural. Dice, y muchos dicen, y no se arrepintieron, más bien blasfemaron en el nombre de Dios. Dios siempre da oportunidad hasta el último aliento de tu propia vida, porque tengo un Dios y una gracia que salva en el último minuto. Amén. Qué Como el ladrón de la cruz. Amén. Qué bien. Esa es la gracia. Por eso ayer predicaba que la gracia es mayor que tu imaginación. El Espíritu Santo siempre está Qué bueno. para salvarte. Qué bueno. Qué bien. Venga, Oh, Nico, gloria a ¿tienes Dios. alguna pregunta por ahí en el tintero? La pregunta es, ¿qué le sucede a la persona cuando entristecen demasiado al Espíritu Santo? Contristarle es que la persona se debilita. Contristar es entristecerlo en grande manera. Por tanto, el Espíritu Santo es una persona que se entristece. Entonces, a ver, os voy a decir. ¿Cómo os diría yo? Dice la Biblia, la tristeza según Dios. ¡Ay, qué bonito! Lo dice el texto bíblico. La tristeza, porque la tristeza del mundo no sirve. Pero la tristeza según Dios. Quiere decir que los que son compatibles con el Espíritu Santo, la propia tristeza que la tiene el Espíritu Santo te la engendra en ti para que te arrepientas, te seas conmovido. La tristeza del mundo te mata, pero la tristeza que produce el Espíritu Santo, que lo tiene y que lo produce en ti, es para arrepentimiento. Te redarguye. Exactamente. Esa es la tristeza según Dios. La tristeza del mundo te mata. La tristeza según Dios, el Espíritu Santo, te contrista. Te entristece para que te arrepientas. ¡Ay, qué bonito es eso! Me encanta. Y cuando el Espíritu Santo comparte sus sentimientos contigo, es cuando tú eres conmovido. Y cuando eres conmovido, te ves tu miseria y lo mal que estabas haciendo y te arrepientes delante de Dios. Esa es. Por eso, el arrepentimiento no es remordimiento. La tristeza según Dios no es remordimiento. Porque el remordimiento a Judas lo hizo ahorcarse, mientras que el arrepentimiento a Pedro lo hizo volver. Por tanto, la tristeza que produce el Espíritu Santo contristar, te la engendra en ti, que vive contigo. Y entonces ahí se desarrolla un poder tan gigante que viendo tu panorama te echas a llorar y dices, ya no quiero volver a ti. Esa es la tristeza según Dios, que produce arrepentimiento, como dice el texto bíblico, que es mal interpretado mucho, pero esto es lo original del texto bíblico, la tristeza según Dios. Me encanta. ¿Lo has entendido ahora? Amén. Bueno, pues para ir finalizando, yo quiero hacer una casi última pregunta. Estamos disfrutando mucho, lo que pasa es que el tiempo ya es un poco avanzado, hermano Luis. Hemos dicho que el Espíritu Santo habita corporalmente, o sea, habita en nosotros. Sí. Dice, ya no habitaré más en templo hecho por manos de hombres, sino en el corazón. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos enseña cosas ocultas que nadie conoce. Dice que Él nos mostrará. El Espíritu Santo es quien nos ilumina. Pero ahora, ¿cómo una persona sabe discernir Muy bien. cuando es el Espíritu Santo el que lo está guiando, el que le está hablando y el que le está iluminando? Y no es su propia conciencia. Sí, porque ¿Cómo poder distinguir qué es el Espíritu Santo? cuando es la guía de la emoción o la guía del Espíritu Santo, porque lo que más se parece al Espíritu Santo es la guía de mis propios sentimientos y emociones, que son muy parecidas a los sentimientos espirituales. Son muy parecidas. Lo bueno que tienes que hacer es que tienes que buscar a Dios. Orar. La oración es lo que te hace más compatible, porque entras en la vida del Espíritu Santo, entras en la dimensión del Espíritu. Entonces, cuando tú entras en la dimensión de tu Espíritu, entiendes lo que es de Dios porque los disciernes espiritualmente y carnalmente. Por tanto, cuando tú ves que eres guiado por el Espíritu Santo,
que tienes una fuerza tan tremenda dentro de ti, con una seguridad que te hace ser compatible con el Espíritu Santo. Y entonces disciernes si son sentimientos humanos o son sentimientos divinos. Pero lo que más me hace ser compatible con el Espíritu Santo es tu relación íntima con Muy Dios. bien. Ahí es cuando más se discierne. Muy bien. No me des a mí profecías si tú no oras a Dios. Muy bien. No me hagas esto, porque Bueno. entonces te confundirás. Darás la profecía estándar, pero Dios no está ahí. Pero cuando tengas sentimientos de Dios, porque buscas a Dios, porque entras en la dimensión de su Santo Espíritu, entonces tu espíritu se hace compatible con el Espíritu Santo y eres guiado por él. De otra forma eres guiado por tus propios sentimientos, que no está mal, porque todos los que profetizan quieren hacer bien a la iglesia. Cuidado, pero hay que discernir lo que es lo de la carne, Un buen sentimiento con lo que... exactamente con lo que es del Espíritu. Muy bien. Pero ¿y cuándo se busca esto? Pues cuando tú eres compatible en la espiritualidad de Dios. Nada más. Con Es que no es, conexión. exactamente, cuando el amor de Dios te llena el corazón. Es que se nota. Yo he profetizado, hermanos, y se nota la legua camino. Se nota la legua camino lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Os digo experiencias. Yo he visto profecías que me ha conmovido las entrañas y he dicho, esta es de Dios. Pero había profecías tan carnales que he prendido el demonio. Digo, ay, porque me ha hecho un daño. Me ha hecho un daño porque veo que no es compatible con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es compatible con su Santo Espíritu? Buscándole a Él, Muy bien. siendo compatible con Él. Muy bien. Por tanto, ya no te dejas llevar por emociones, sino ves una convicción tan fuerte, tan grande, los que profetizan, los que buscan y todo esto, es que ves una realidad. De la otra manera ves una emoción. De esta manera ves una realidad. Ves al cielo abierto, ves la gloria de Dios. Bien. Es que hay que entrar, claro. Si tú no entras, pues nunca conocerás. Porque lo que es del Espíritu hay que discernirlo con las cosas del Espíritu. Muy bien. Y lo que es de la carne, hacerlo con lo de la carne. Por tanto, el Evangelio no es una emoción barata, no es un fuego de espinos, no es algo... No, es algo que es una realidad. Ves una realidad y vuelas, te dejas llevar por el Espíritu. Y es que mismo tú miras la convicción que Dios te da, que es una realidad del Espíritu Santo en tu propia vida. Eso es, hermano. Por tanto, hay que saber. ¿Y cuándo se sabe? Cuando estás buscando a Dios. Los que buscan a Dios no se equivocan. Qué bueno. Te lo aseguro. Los que buscan a Dios, y yo digo desde aquí, lo digo a mi amada España, Muy bien. si alguno profetiza, por favor, ora a Dios como nunca en tu vida. Para que la palabra que Dios ponga en tu boca sea alineada con el Espíritu Santo. Muy bien. Tener alineación con el Espíritu Santo. Y entonces no hay equivocación. Ves que hay una convicción, que hay una grandeza, es que ves una realidad muy grande. Por eso yo lo digo porque he tenido, tengo el don de profético, aunque ahora apenas profetizo, pero he tenido mis momentos muy grandes, hermano, y veía con una seguridad que me dices, que venía uno, es mentira, me reía de él a la cara, porque había una realidad tan convincente, tan grande, aleluya, que no nadie me puso, sino, por suerte, hermano, todo lo que profetizaba se cumplía en ese mismo momento. Ahí está, y como dice la Biblia, si la profecía que se profetiza se cumple es de Dios, las que no se cumplen no Muy es de bien. Dios. Por tanto, tenemos que buscar alinearnos Muy bien. con el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu La Santo mejor forma de poder discernir es alineado. cuando es el Espíritu que nos guía y que nos habla. Exactamente. Qué bien. Voy a hacer una última pregunta, porque es algo que a mí me llama la atención y ya vamos a dar, a no ser que los hermanos No. tengan... Bueno, solo estamos en la introducción, pero bueno. Sí, porque creo que es un tema que da para muchísimas Habrá que horas. ver con lo del posibilidades. Espíritu Santo. Es impresionante. Hay un versículo en la Biblia que habla que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles que nadie conoce. ¿A qué se refiere que el Espíritu intercede por nosotros? Bueno, la palabra es, originalmente, no es que interceda por nosotros, sino nos acompaña en nuestra intercesión. Porque a veces no sabemos lo que tenemos que decir
Pero el Espíritu Santo al acompañarnos produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y a través de las lenguas. Porque dice con voces indecibles. La palabra indecible significa no entendido con lenguaje humano. Pero sí hablamos misterios en las lenguas. Y si alguien no tiene lenguas, en los gemidos del Espíritu. O sea, no tan sobre las lenguas. La importancia es el gemido del Espíritu. Pero ahí el Espíritu Santo provoca gemidos indecibles. Palabras de don de lenguas o con gemidos de fuerza. Y el Espíritu Santo te acompaña porque Él es el intercesor junto a nosotros, mientras que Cristo es el intercesor junto al Padre. Hay dos intercesores. El Espíritu Santo que nos acompaña no hace tus veces, no, sino nos acompaña para producir en nosotros los gemidos indecibles, no entendidos por lenguaje humano, pero que hablamos misterios con Dios. Y Dios los entiende. ¿Me entendéis? Porque no sabemos cómo hay que pedir, pero el Espíritu Santo nos acompaña para que eso te haga convincente, que llegue hasta el trono de Dios y que Cristo junto al Padre interceda al Padre y entonces sea revelado todo el poder de Dios y todo lo que necesitamos. Eso es porque muchas veces nuestras oraciones son erróneas, pidiendo cosas a Dios que no van alineadas a lo que necesita tu vida. Porque a veces pedimos y pedimos mal. O sea, Dios no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Muy bien. Por tanto, no pidas lo que quieras, sino lo que necesitas. Por eso, cuando ores con el Espíritu Santo, ora para el bien. No tan solo egoísta mío propio, sino para el bien de los demás. Eso es, hermano. Jesús en la oración al Padre del capítulo 17 no oraba por Él. Oraba por la obra, oraba por el sacrificio, oraba para que sean uno, como yo y tu Padre mío somos uno, tú en mí, yo en ti. Me encanta la última oración. Lee, por favor, el capítulo 17 de Juan, todos. La oración sacerdotal de Cristo. Y me encanta. Y decía, Padre, es una forma que yo le expresaba, yo lo dije, pero hoy lo expreso bien, ¿no? Padre, te voy a decir la última petición. Y yo creo que el Padre decía, venga, dime la última petición. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, dice, petición concedida. Por tanto, ora como Cristo. Esa es la oración. La oración sacerdotal, no orando cada uno por su propia vida, orar por los demás. Porque Él sabe lo que necesitas. Y tú cuando te preocupas por los demás también, Él sabe lo que necesitas y Dios te va a conceder todo lo que necesitas, no lo que quieres, sino lo que necesitas. Qué bien, digamos que es el Espíritu Santo el que da en el blanco por nosotros, ¿no? Nosotros lanzamos flechas, no damos al blanco, pero cuando estamos alineados con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre da al blanco. Se echa a un lado y dice, déjame a mí que yo... Venga, que te voy a provocar para que tengas que pedir lo que necesites. Qué bien. Eso es el Espíritu Santo. Por tanto, voy a decir una frase y vamos a ver la grandeza para terminar. ¿Os parece bien? Sí. Porque para mí es lo más grande. Nadie te puede amar más que el Espíritu Santo. Te amó en la eternidad pasada. Te ama en este mismo instante y te amará eternamente. Impresionante. Su amor es insondable, es eterno. Nadie te puede amar más que el Espíritu Santo. Vamos a hacer una medida del amor de Dios. ¿Parece bien? Muy bien. El amor del Espíritu Santo. Y vamos a pedir a ti, hermano, ¿cómo te llamas? Nico. Vas a coger con tus manos, pon la mano así. Y vamos a decir con esa mano grande, tienes que palmear todo el universo palmo a palmo. Mídelo bien, ¿eh? O sea, mira lo que es el universo, ¿vale? Nuestro sistema solar mide desde Mercurio a Plutón 50.000 años luz. Os quiero que midas con palmo, como se hacía en el Antiguo Testamento, todo el universo, ¿eh? No nuestro sistema solar pequeñito, ¿vale? Y cuando termines vienes. ¿Me parece bien? Palméalo bien. Y ahora vamos a dejar a nuestro hermano Johnny... Tino, perdón, y confundo. Vamos a decir a nuestro hermano Tino que te marches a todos los montes del planeta, por favor. Cojas una balanza y peses todos los montes del planeta. El Everest, todos. Kilo a kilo, ¿eh?
hasta que no termines no vienes, ¿vale? Y vamos a dejar a nuestro hermano Checho que marches a todas las arenas de la playa y cuentes todos los granos de arena que hay en todas las playas, ¿vale? Amén. Hasta que no termines no vengas. Y vamos a decir a aquel que está... A nuestro hermano Johnny. Johnny, ya por fin va a ser Johnny. Vamos a pedirle que coja todos los océanos y mares del planeta y cuentes gota a gota, ¿eh? Por favor, hasta que no termines, no vengas. Y tengo que decir que tú palmearás el cielo y llegarás a terminar. Tú pesarás todos los kilos de las montañas y llegarás a pesar. Tú cogerás todos los granos de arena y llegarás a terminarlo. Y tú cogerás todo el agua y llegarás a contar todas las gotas de agua. Y cuando quieras medir el amor de Dios, no hay. No se puede contar. Amén. Porque el amor de Dios es eterno, Qué bien. es infinito. Todo se puede contar. Pero cuando quieras contar el amor de Dios, solo habrás llegado a las sombras de la sombra del amor de Dios. Que ahí está el atributo de la otreidad de Dios. La otreidad de Dios es el eternamente otro. El que no se puede fijar ni medir por medio de sentimientos humanos ni de emociones. Es tan grande la otreidad de Dios que llegarás toda la eternidad, hermano, toda la eternidad con Cristo. Y tú también, y todos. Y cuando llega a terminar la eternidad que no termina, solo habrás llegado a la superficie del océano de su gloria. Cada momento en el universo del cielo de Dios será una plena gloria, continua y eterna. Qué bien. Por eso muchos dicen, cuando esté en el cielo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Disfrutarás eternamente Amén. con Cristo. Amén, amén. Por tanto, conoce al Espíritu Santo, conoce su amor, Qué bien. embriágate de su amor. Y te lo asegura que el que conoce el amor de Dios dejará el mundo por basura por amor a Cristo. Qué bien. Qué bueno. Que Dios os bendiga. Qué bien. Bueno, pues vamos a dar por finalizada este tiempo contigo, donde ha sido tan bendecido hablar de la persona tan maravillosa del Espíritu Santo. Yo, si antes lo conocía un poquito, ahora Qué bien. esto me ha hecho verlo desde otro ángulo y me ha enamorado todavía mucho más. Hermano Nico, una bendición Amén. tenerte entre nosotros. Hermano Chechu, esperemos que no sea el último programa, que estés bien. con nosotros acompañándonos. Una bendición. Dar las gracias a nuestro hermano Luis por tu tiempo, Amén. por esta enseñanza tan profunda, tan necesaria, que necesitamos no vivir de emociones ni de escalofríos, sino tener conocimiento de lo que es Qué la bien. persona del Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo, que es el que ha hecho posible Amén. que estemos en este lugar. Gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga mucho y compartan el programa para llegar a más hogares y que puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. Buenas noches. Dios os bendiga muchísimo.